Hace miles de años, cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la tierra, los hombres y mujeres de aquella época se desviaron de los caminos de la justicia y la rectitud. El mundo en sus inicios había sido creado perfecto y lleno de armonía. Se sumió en la corrupción y el pecado. Los seres humanos, consumidos por sus deseos egoístas, vivían en maldad, y los actos perversos de los hombres alcanzaron tal magnitud que la misma tierra se llenó de violencia y sufrimiento. Dios, el Creador, vio con tristeza la destrucción que la humanidad había traído sobre su obra. En su corazón se despertó un profundo dolor, pues lo que había creado con tanto amor y sabiduría se había convertido en un lugar de injusticia. El Señor decidió que era tiempo de hacer una limpieza de la tierra, de purificarla de toda la maldad. Su justicia requería que el mal fuera erradicado, pero en su infinita misericordia también decidió salvar a aquellos que seguían su camino. En medio de esta oscuridad había un hombre llamado Noé. Noé era un hombre justo, temeroso de Dios y fiel a sus principios. Mientras el mundo se hundía en el pecado, Noé caminaba en rectitud, y por eso Dios lo eligió para ser el salvador de la humanidad y de los animales. Dios le encomendaría una tarea que cambiaría el destino de todo lo viviente en la tierra. Un día, el Señor habló a Noé y le dijo: «He decidido destruir toda carne bajo los cielos, porque la maldad de los hombres ha llegado hasta mí, y he de purificar la tierra con un diluvio que cubra todo. Pero tú, Noé, eres un hombre justo y recto. Te voy a salvar a ti y a tu familia. Construirás un arca, una gran nave que resistirá las aguas del diluvio. En ella deberás llevar 2 de cada especie de animal, macho y hembra, para que sus vidas continúen después de la tormenta». Noé, obediente, no dudó ni un instante. Con una fe inquebrantable comenzó a construir el arca, tal como Dios le había ordenado. Noé, obediente, no dudó ni un instante. Con una fe inquebrantable comenzó a construir el arca, tal como Dios le había ordenado. El trabajo fue monumental, pues la nave debía ser de dimensiones colosales, capaz de albergar a todas las criaturas del mundo. La madera de ciprés fue la que utilizó, y con la ayuda de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, trabajaron durante años en su construcción. La gente del pueblo, al ver a Noé y su familia trabajando en el arca, se burlaba y se reía de ellos. No entendían por qué un hombre construía una gigantesca embarcación en medio de la tierra seca, sin mar cerca. Pero Noé, con humildad y sabiduría, les advertía de la venida del juicio, prediciendo el diluvio, pero ellos no escuchaban. Mientras tanto, Noé seguía su labor con perseverancia, sabiendo que el propósito de Dios era más grande que cualquier burla humana. Las lluvias, como había sido anunciado, se acercaban. Cuando el arca estuvo finalmente terminada, Dios le dijo a Noé: «Entra en el arca tú y toda tu familia. Lleva contigo a los animales, para que puedan sobrevivir cuando llegue el diluvio. 7 parejas de los animales puros y 1 pareja de los impuros». Y así, Noé hizo lo que se le ordenó. Con cada par de animales que entraba en el arca, el pueblo observaba con incredulidad, aún sin poder comprender la magnitud de lo que estaba por suceder. Una vez dentro del arca, Dios cerró la puerta, y Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras se resguardaron en el interior de aquella enorme nave, mientras el cielo se oscurecía. El viento comenzó a soplar, y el primer trueno resonó en el cielo, como un presagio del juicio divino. Luego, el agua comenzó a caer del cielo. Las primeras gotas de lluvia eran lentas, pero pronto se convirtieron en torrentes implacables. El diluvio había comenzado. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. Las aguas cubrieron la tierra, sumergiendo montañas, valles y toda la creación. Los ríos se desbordaron y los océanos se elevaron, tragándose todo a su paso. No quedó lugar sobre la tierra que no estuviera cubierto por el agua. Los que se habían burlado de Noé y se habían negado a escuchar su advertencia fueron consumidos por las aguas. El diluvio fue una catástrofe sin precedentes.
el juicio final que purificó la tierra del pecado y la maldad. Dentro del arca, mientras el mundo exterior se sumía en la tormenta, Noé y su familia se mantenían a salvo. Los animales, que habían sido elegidos para acompañarlos en la salvación, también estaban en calma. El arca flotaba sobre las aguas, moviéndose con la corriente, pero sin hundirse. Era el refugio que Dios había preparado, la embarcación de esperanza en medio de la desesperación. Pasaron los días y las lluvias finalmente cesaron. Las aguas comenzaron a descender lentamente. Noé, confiando en la promesa de Dios, soltó una paloma para ver si encontraba tierra firme. La paloma regresó con una hoja de olivo en el pico, un símbolo de que la vida comenzaba a renacer. Luego, Noé soltó una segunda paloma y ésta no regresó. Había encontrado un lugar donde posarse y la señal era clara. La tierra había comenzado a secarse. Del arca, mientras el mundo exterior se sumía en la tormenta, Noé y su familia se mantenían a salvo. Los animales, que habían sido elegidos para acompañarlos en la salvación, también estaban en calma. El arca flotaba sobre las aguas, moviéndose con la corriente, pero sin hundirse. Era el refugio que Dios había preparado, la embarcación de esperanza en medio de la desesperación. Cuando las aguas finalmente se retiraron por completo, el arca descansó sobre el monte Ararat, una montaña altísima que sobresalía por encima del nivel del mar. Noé y su familia salieron del arca, y con ellos los animales que Dios había salvado. La tierra, ahora limpia, comenzaba a renacer. Noé, al salir del arca, levantó un altar y ofreció un sacrificio a Dios, agradeciéndole por su misericordia y por la vida nueva que les había concedido. Dios, al ver la humildad y la gratitud de Noé, hizo una promesa. Colocó un arco iris en el cielo como señal de su pacto, diciendo: «Nunca más destruiré la tierra con un diluvio. Este será el signo de mi pacto contigo y con todos los seres vivos. Mientras el mundo exista, el arco iris será el recordatorio de mi promesa». Así terminó la gran historia del arca de Noé, un relato de fe, obediencia y esperanza, en el que el hombre y la creación fueron salvados a través de la gracia divina. Noé, el hombre justo, se convirtió en el padre de una nueva humanidad, y la tierra, purificada por el agua, fue restaurada para comenzar de nuevo, bajo la mirada y la protección de Dios.